Bueno, si hay algo que caracteriza al canal del hereje Hidalgo, aparte obviamente de lo humilde y lo artesanal en la producción de los videos, es el tema de la disparidad, vale la redundancia, de temas abordados en el canal, que van desde los masones, el capitalismo, Jesús en su momento, a Historia Universal y las cruzadas. Esto pasa porque no tenemos una línea editorial bien definida y porque generalmente se investiga y se editan los videos que solo a mí me interesan. Eh, Hay una obra en construcción al lado de los estudios del hereje Hidalgo, por eso espero que se escuche bien. Bueno, continuando, en dicho sentido, hay un personaje al que alguna vez espero dedicarle un video en solitario. Ese personaje es Otto Rahn, el famoso investigador y escritor alemán, figura misteriosa y fascinante si es que las hay. Y dejo todos los adjetivos calificativos para con su persona para otro video porque hoy me quiero centrar en uno de los pasajes de su libro más interesante, por lo menos para mí. El libro de Otto Rahn se titula La cruzada contra el Grial. En ese libro Rahn habla de cosas que escapan a los libros de historia convencionales. Hay temas muy entretenidos e historias increíbles. El libro, para que se hagan una idea de lo que trata, se centra con lujo de detalles en contar la historia de cómo la Iglesia Católica promovió una cruzada, un genocidio contra los cátaros del sur de Francia, para que vean un poco la línea que sigue este autor. No sé si suena bien así, me veo más imponente así. A ver qué tal suena. Y continuando, ¿verdad? A fin de poder abordar uno de los pasajes del libro de Otto Rahn, es que traigo para ustedes el remake de un tema al que ya le dediqué un video y que por el título de la miniatura ya saben cuál es, el de la historia secreta de las cruzadas. Pero no cualquier historia, no cualquier cruzada, sino la cruzada, ¿verdad? Porque el día de hoy vamos a abordar lo que ocurrió o lo que pudo haber significado la tercera cruzada, que a mi criterio es la más interesante en vista a las personalidades que me incomodan mucho tener mi mano, en vista a las personalidades que actuaron en dicho evento, en dicho conflicto bélico. Personajes que bien podremos decir están a la altura de ser leyendas. Aparte de eso, esta cruzada, la tercera, se caracteriza por lo que pudo haber significado para el mundo, porque de no haberse saboteado el plan que la divina providencia le confirió a Ricardo Corazón de León, probablemente el planeta entero hubiera presenciado o pudo haber sido testigo de la amalgama de dos culturas, de dos civilizaciones que probablemente hubieran traído paz y bonanza tanto a Oriente como para Occidente. Vámonos en contexto. Esta historia comienza con los duques, mejor dicho, perdón, con los condes de Toulouse o Tolosa, ¿verdad? Los poderosos condes de la Occitania francesa. Ellos descienden de un tal Urcio, que era un príncipe godo, que supuestamente quedó al mando de la ciudad, convirtiéndose en marqués de Toulouse, cuando Alarico II, rey de los visigodos, pierde la ciudad en una batalla que ocurrió alrededor del año 507, obviamente después de Cristo, cuando el rey franco Clodoveo, ¿sí? Lo vence en una batalla y lo echa prácticamente de la ciudad. Y resulta ser que el 14º descendiente de este tal Urcio
fue nada más y nada menos que Raimundo Saint-Gilles o Raimundo VI de Tolosa, quien, si uno revisa los antecedentes, también peleó en la Primera Cruzada y él estuvo al frente del gran ejército de peregrinos occitanos. Raimundo quería, una vez que se tomó Tierra Santa para la cristiandad, él quería ser el rey de Jerusalén, pero no pudo realizar dicho cometido porque perdió ante la gran influencia que Godofredo de Bouillon tenía, quien finalmente terminó quedándose con la corona de Tierra Santa. En fin, Raimundo Saint-Gilles o Raimundo VI de Tolosa, como quieran llamarlo, parte o sale de Jerusalén y va y funda el Principado de Trípoli en lo que sería el pie del Líbano. Y con el correr del tiempo, las ciudades sirias de Trípoli, Arados, Sion y Tiro se convirtieron en los equivalentes de Toulouse, Carcassonne y Albi de lo que vendría a ser el Asia Menor. El tipo estaba tan contento en Trípoli que ya no quería saber nada de Occidente, ya no quería saber nada de Occidente, ya no quería volver a Occidente. Encontró su lugar en el mundo, como se dice habitualmente. En fin, este Raimundo Saint-Gilles muere y sus hijos obviamente se reparten su herencia. Y para los fines del video, lo que importa saber es que uno de sus hijos, Alfonso, heredó lo que sería el condado de Toulouse. De hecho, él fue elegido conde de dicha ciudad y entre otros títulos también que ostentaba este Alfonso se encontraba el de ser marqués de Provenza y duque de Narbonne. Otro hecho curioso es que los poderosos condes y vizcondes, tanto de el Carcassonne, de Verciers, de Montpellier, de Narmont mismo y de Foix, le reconocieron a Alfonso como el supremo señor feudal. Obviamente siempre siguiendo la línea de investigación, ¿verdad? Las fuentes que Otorrán nos... Bueno, este Alfonso participa en la Segunda Cruzada. Él tenía aproximadamente 45 años cuando tomó la cruz y muere en Tierra Santa en unas circunstancias por demás sospechosas, ¿verdad? De hecho, que Alfonso muere envenenado y supuestamente el autor de dicho hecho, de dicho asesinato, fue Balduino III de Jerusalén, porque el rey Balduino de Jerusalén tenía miedo de que Alfonso le arrebatase su corona. Ahora bien, esto es importante tener en cuenta a los fines del entendimiento de lo que pudo haber llegado a pasar en la Tercera Cruzada. Y para tener una idea clara del por qué pasaron las cosas que Otorrán nos explica, tenemos que ver lo siguiente. Al tiempo de embarcarse a Tierra Santa, Alfonso, para combatir en la Segunda Cruzada, Alfonso es acompañado por su hija, la infanta de Toulouse. En el transcurso de esta cruzada, la infanta india de Toulouse, como así dice que se llamaba Otorrán, o sea, es el nombre que Otorrán nos da, la infanta fue hecha prisionera por los infieles, ¿verdad? Por los islámicos, y es llevada a la ciudad de Alepo, ¿sí? Al harén del sultán Nureddin, ¿verdad? La esclava infanta de Toulouse llega a ser sultana del reino de los selyúcidas a la muerte de Nureddin, porque ella se casó, o sea, Nureddin le tomó como esposa, ¿verdad? Luego, Saladino terminaría esposando también a la infanta de Toulouse para poder él reclamar el señorío pleno del imperio selyúcida, ¿verdad? Todo siguiendo siempre lo que nos indica Otorrán, ¿verdad? Y es el mismo Otorrán quien alega que la gran benevolencia que Saladino mostró a los cristianos luego de que éste tomara Jerusalén fue gracias a la influencia de la infanta de Toulouse, ya que Saladino, cuando conquistó Tierra Santa, le dio
le dio a elegir, le dio la opción a los cristianos que estaban apostados en Tierra Santa, de que puedan permanecer en la misma sin ser molestados o ir a las periferias de Jerusalén. Aparte del hecho de que Saladino también no tiñó de sangre todo Tierra Santa como si lo habían hecho los cruzados en la primera cruzada, es decir, 86 años antes de esta, de lo que vendría a ser la segunda cruzada. Todo lo que estoy mencionando tiene cierta relevancia para poder comprender, como ya les dije hace un rato, ese, digámosle, entendimiento entre los personajes principales de esta historia, es decir, entre Saladino y Ricardo Corazón de León, el por qué pasaron las cosas, el por qué se llegaron a entender tanto, ya que hubo buena predisposición para las negociaciones por parte sobre todo de Saladino, ¿verdad? Quien era el que poseía la ventaja en el conflicto. Esto obviamente siguiendo la narración que nos hace Otto Rahn en la cruzada contra el Grial, ¿verdad? En el libro en el que me estoy basando, ¿verdad? Y por cierto, toda la narrativa realizada por Rahn en la primera parte del libro, que le estoy resumiendo, él la hace para enmarcar como antecedente de la cruzada librada contra el pueblo cátaro. Todo esto que él va mencionando va a desencadenar en la cruzada contra, o sea, que es llevada a cabo por Inocencio III contra la herejía cátara del sur de Francia. Todo esto se menciona como antecedente. Bueno, empecemos ya con la tercera cruzada. Ya, estamos yéndonos muy por las ramas. El detonante de la tercera cruzada lo constituye la reconquista de Jerusalén por parte de Saladino. Esto provocó obviamente angustia y preocupación en Occidente, que estaban atemorizados por la grandeza de la figura de Saladino y su posible asedio a Europa. Bueno, entonces, a fin de evitar una posible catástrofe y recuperar Tierra Santa, el Papa Inocencio III, que era un papa muy joven, creo que asumió a los 36 o 35 años, sin mal no lo recuerdo, Inocencio III convoca a los máximos exponentes de la cristiandad, a los reyes más representativos y más poderosos de la época. Ellos eran Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, perteneciente a la casa Anjou, voy a poner cómo se escribe, porque para pronunciar, olvídense, difícilmente lo pueda pronunciar bien una palabra en castellano. Me lanzo al youtuber historiador. La casa Anjou, ¿verdad? Que recibía el sobrenombre de Plantagenet, ¿verdad? El cual venía de una rama, ¿verdad?, que estaba inserta en el escudo de armas de esa familia. De ahí sacaron el nombre, ¿verdad? El marcante para esa casa real, para esa familia real, ¿verdad? Luego están Felipe Augusto de Francia y Federico Barbarroja de Alemania. No me quiero detener mucho en ellos porque la historia se centra en Ricardo Corazón de León y Saladino. En fin, estos reyes van por la reconquista de Jerusalén. Pero dicha misión, les digo ya, resultó ser un fracaso porque para empezar luego Federico Barbarroja muere ahogado camino a Jerusalén, camino a Tierra Santa. Él muere ahogado en un río que resulta ser el mismo que casi le quita la vida también a Alejandro Magno, el río Salef. Bueno, además de la prematura muerte del rey Barbarroja, los otros dos reyes, Ricardo y Felipe, de Inglaterra y de Francia respectivamente, sí llegaron a destino, sí llegaron a Tierra Santa, pero no pudieron con el poderoso poderío, con el gran poderío de Saladino.
Consiguieron sí victorias pequeñas, casi intrascendentes, ¿verdad? Pero no muy importantes. Ello se debió en gran parte a las crispaciones que había entre los reyes cruzados, ya que Felipe Augusto de Francia sentía mucha envidia hacia Ricardo y finalmente desertó y volvió a tierras galas. Allí, según nos cuenta Otto Ram, Felipe hizo, o maquinó, mejor dicho, un plan para tratar de arrebatarle una serie de provincias a Inglaterra, entre ellos Normandía. Y esto obviamente ofuscó, pero demasiado, a Ricardo, quien se hartó todo de pelear por el Papa, más aún cuando le llegó la noticia de que su hermano Juan, el famoso Juan Sin Tierra, estaba confabulado con Felipe para quitarle el trono de Inglaterra. O sea que Felipe se fue y se amigó con Juan Sin Tierra y entre ambos planearon quitarle el trono inglés a Ricardo y que Juan sea el rey de Inglaterra. Esto generó que a Ricardo no le quede otra manera de encarar la situación, no le quedó otra mejor idea, ¿verdad? Y decidió ir a pactar con Saladino y así ponerle fin a las cruzadas para siempre. Ese era su plan. Y mediante eso el poder volver a su reino y atender sus propios negocios. Y que en todo caso sea el Papa el que venga a pelear por los cristianos, pero si el plan de Ricardo funcionaba, esto último ya ni siquiera debía de necesitarse, porque Ricardo iba a solucionar absolutamente todo. El plan consistía en que Ricardo case a su hermana, la princesa Juana Plantagenet, con el hermano de Saladino, el emir Malek Adel, para que estos reinasen desde Jerusalén todo el oriente, ¿verdad? Obviamente este plan fracasó, ¿verdad? Por culpa de Roma, quien no aprobaba esta unión y terminó saboteando las intenciones de Ricardo. Pero, más allá del sabotaje, no se evitó que tanto Saladino como Ricardo se volviesen amigos y celebrasen fiestas, porque dentro de todo firmaron acuerdos que permitían cierta calma. Llegaron a firmar una tregua de 3 años, 3 meses y 3 días, según nos cuenta nuestro personaje Otto Ram, ¿verdad? Ricardo y Saladino confraternizaron tanto que en la estadía del rey de Inglaterra en Tierra Santa organizaron encuentros de justa medievales, así como suelen ver en las películas, y tipo esa onda, ¿verdad? Y tanto, ¿verdad?, los trovadores que habían acompañado a Ricardo a Tierra Santa, como lo que vendría a ser también los compositores de Saladino, que resultan ser podrían llegar a ser el equivalente a los trovadores europeos, pero árabes. Intercambiaban poesías y componían serventecios, ¿verdad? Hay que dejar constancia también de algo, que Ricardo ya era una figura conocida en toda la Edad Media. Ricardo Corazón de León se había convertido ya desde hace un tiempo en el héroe favorito del mundo mediterráneo. En Oriente, los Ruwaks, ¿verdad? Que como les dije, eran los trovadores árabes. Ellos celebraban al Melek Rik, ¿verdad?, como le decían a él. En Occitania y demás condados ya le cantaban a Ricardo con mucho entusiasmo sus proezas heroicas, las batallas que él que había ganado y conquistado, su caballerosidad, su manera de reinar. Supuestamente era tan noble, tan genial, que se ganó el corazón tanto de árabes, europeos y principalmente cátaros. Los cátaros le cantaban a él como el caballero número 1 de la mesa redonda del rey Arturo. Fíjense lo bien que convivían estas culturas, estas civilizaciones que guerreaban hasta la muerte. Por lo que indefectiblemente me viene a la mente lo que hubiese pasado si estas dos culturas se hubieran unido,
si hubieran adoptado los mejores rasgos de la otra. Sobre todo si los musulmanes se hubiesen occidentalizado un poco más. Probablemente, si eso llegaba a pasar, el mundo islámico hubiera dado ese salto evolutivo, cívico, por llamarlo de alguna forma o de alguna manera, evolucionando, así como finalmente terminó evolucionando Occidente con el cristianismo. Hubiesen encontrado también los musulmanes su renacimiento, su periodo ilustrado, y pudieran haber salido de las tinieblas, como quiera sea o no, terminó saliendo la cristiandad, ¿sí? Terminó saliendo Occidente gracias a nuestros pensadores y filósofos. Probablemente si se concretara el matrimonio entre los hermanos de Saladino y Ricardo Corazón de León, el mundo hubiera sido testigo de un gran despertar. Porque la verdad que hubiera sido hermoso que, así como Macedonia en su momento helenizó al mundo, luego Roma adoptó la cultura griega y luego el cristianismo, mediante la adopción también de la cultura romana, griega y judía, que le valió la posibilidad de realizar grandes avances para la constitución y el sostenimiento de la cultura occidental, que es la cultura de la cual, mejor dicho, somos herederos. Somos lo que somos porque las mejores culturas, las mejores civilizaciones, las más avanzadas, las más cultas de su tiempo, al encontrarse, amalgamaron sus mejores rasgos para formar este crisol que, vuelvo y repito, es o lo constituye la civilización cristiana occidental. Y en sentido contrario, permítame decir, así como Esparta defendió su cultura de las garras de los persas en la batalla de las Termópilas, y luego Atenas haciendo lo propio, terminando de vencer a los persas en las diferentes batallas que sucedieron, lo cual les valió que la cultura helénica pueda sobrevivir y se extendiese por el mundo, y dando así el puntapié inicial para que nuestra civilización pueda prosperar. Creo que si los persas hubiesen conquistado en su momento Persia, Grecia, mejor dicho, hubiesen conquistado Grecia, aún estaríamos en un periodo de tiempo oscuro, en un pozo ya demasiado profundo para la raza humana. Raza humana que por el medio de la civilización cristiana occidental pudo generar avance, pudo generar pensamiento fuera y mucho más allá de lo religioso, centrando mediante ello al hombre o al ser humano como lo más importante del mundo, un fin en sí mismo, algo totalmente incompatible con el mundo árabe, con el mundo islámico, ya que ellos supeditan todo a los juicios de Dios, que es interpretado por hombres tan pecadores como el resto de la humanidad. Digo esto no como una crítica a la fe islámica per se, sino más bien como una crítica a un modelo de sociedad que roza lo irracional, ya que los mismos, al no separar lo que vendría a ser la ley civil de la Sharia o ley divina, aún tienen muy pero muy arraigado en su subconsciente que Alá es el Dios de toda la humanidad, porque el Islam es una de las religiones ecuménicas. De este hecho, el resto del mundo no se puede mantener fuera. ¿Por qué? Porque eso entrañaría negar implícitamente la divinidad de Alá. Y ya vimos que la propagación del pensamiento, ¿sí?, islámico no es o no se impone precisamente por una persuasión más o menos fuerte, sino que se impone por la guerra. En fin, volviendo a nuestra historia original, porque creo que ya me divagué demasiado con los árabes, me desvié un poco del tema, sepan perdonar, pero quería dejar mi opinión sobre eso. Nuestra historia termina, adivinen cómo,
con más guerras. Porque el Papa Inocencio III, histérico, porque ningún rey ya deseaba pelear contra Saladino, ya que todos los reyes estaban ocupados con sus enemigos internos y demás problemas, le pide nuevamente ayuda a Ricardo Corazón de León, para ver si con su estirpe, con su, con su magia, con su personalidad, qué sé yo, pueda juntar a más reyes y ir a pelear nuevamente a Tierra Santa contra Saladino. Ricardo se negó y fue excomulgado de la iglesia. Para colmo, a la hora de la muerte de Ricardo, él murió sin la extrema unción. Pero en vida a Ricardo ya le daba todo igual, porque ya no quería ir a pelear contra, podríamos decir, su amigo. Y aparte, en Inglaterra él ya tenía muchos quilombos como para perder el tiempo con el Papa Inocencio. Bueno, quiero terminar el video diciendo lo siguiente, porque si tengo suerte, puede que el video llegue a muchas personas y que no comparta mi visión. Y para los que se toman el tiempo de mirar desde el inicio a fin mis videos y mis conferencias, a esos nobles suscriptores que por ahí no compartan mi pensamiento sobre lo que dije del pueblo islámico, del pueblo árabe, y digan que el cristianismo hizo exactamente lo mismo que hicieron los árabes, para ellos les digo que estoy totalmente de acuerdo con su visión y con la posible crítica que espero que hagan, ¿verdad? El cristianismo tuvo sus persecuciones, tuvo sus ordanías, tuvo sus muertos, varios, tuvo sus guerras, ¿verdad? Las cruzadas son un ejemplo de ello. Es más, los hechos que narro en el video son la antesala, escucha bien, de un genocidio provocado por la Iglesia Católica contra el pueblo valiente de los cátaros del sur de Francia, que no eran árabes, que no eran judíos, que no eran budistas o de cualquier otra religión. Eran cristianos, al igual que la Iglesia Católica y el Papa Inocencio III. Pero justamente esa coyuntura, ¿verdad?, avala mi crítica hacia la sociedad islámica, ya que está bien, la civilización de la cual procedemos, la civilización cristiana occidental, cometió actos atroces, producto de esa concepción primigenia del mundo que tuvo la cristiandad en la Edad Media, al tomar el relevo del Imperio Romano. Pero, a diferencia del mundo islámico, y ya dentro de la Edad Media inclusive, con el trabajo de los glosadores, posglosadores, entre otros, se pudo recopilar el pensamiento helénico y románico, expandiéndose el pensamiento hacia un conocimiento más racional, tanto de la fe como la comprensión del mundo, ¿sí? Creándose en ese sentido las primeras universidades y grandes centros de cultura del mundo, fomentándose la pasión por conocer el porqué de las cosas, algo que a mi humilde entender no ocurrió en el mundo de Mahoma. Por eso me enfoqué en hacer mención en lo que pudo haber significado para el mundo si se hubieran unido dichas culturas. Quizás de igual manera, así como dicen los mexicanos, seguiríamos dándonos madrazos los unos a otros. Porque el ser humano, en lugar de moverse por el entendimiento, prefiere abandonarlo y detenerse con la imaginación en los reinos del azar y de la suerte. Así que siempre nos sentimos atraídos por la incertidumbre. Y en ese sentido, si podemos imponer a otro nuestra voluntad por medio de la sangre y el fuego, lo vamos a hacer sin ningún problema, ya que desgraciadamente ese tipo de pensamiento forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos, naturaleza que puede ir cambiando y mejorando, ¿sí?
Pero ese es el quid de la cuestión en temas de sociedades y civilizaciones. Cuando una sociedad toma conciencia de su fuerza, ¿sí?, pierde lo que vendría a ser esa vergüenza, ese temor inicial, ¿verdad? Y empieza a generar guerra de nación a nación, de sociedad a sociedad, de religión a religión. Y así básicamente. Bueno, espero que el video les haya gustado, espero que haya sido entretenido, espero no haberlos aburrido. Y espero que se suscriban y le den like al video. En fin, nos vemos en la próxima.